Estrategias institucionales que se diseñan e implementan en 6 colegios de Colombia para garantizar la inclusión de los niños y jóvenes de poblaciones étnicas. Mi nombre es Manuela Ramírez Gil, licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente me desempeño como docente en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de sexto a 11 y enseño en la Universidad Minuto de Dios en el área de pedagogía. Bueno, el PI se entiende como por PI al Proyecto Educativo Institucional, que es un documento que consta como todas las normativas y se explica, es un documento que explica como toda la propuesta integral de la institución educativa, cuál es su modelo, su visión, su misión, cómo se desarrolla como todo el proceso de educación dentro de la institución educativa. Normalmente las instituciones educativas, si bien se deben de regir pues con algunos parámetros de la ley, son autónomas de crear su propio PI, sobre todo de acuerdo a su metodología de aprendizaje. Ese es el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Básicamente son una serie de reglas o normas que se concretan por toda la comunidad educativa para realizar el seguimiento y valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. La presente investigación se centra en garantizar una educación igualitaria y de calidad y así combatir las problemáticas y necesidades que aquejan en la actualidad al sistema educativo colombiano a causa de la exclusión dentro del sistema educativo. Las instituciones educativas que participan en esta investigación están ubicadas en diferentes departamentos, tales como Bogotá, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y el Cauca. Son territorios principalmente que se encuentran en un constante conflicto armado. Es importante, entonces, plantear diferentes estrategias didácticas para mejorar la interculturalidad en las aulas, pues se debe pretender describir diferentes estrategias de enseñanza, procesos educativos y la importancia de formar una sociedad no discriminatoria. Para realizar este estudio bibliográfico, la metodología empleada fue recolección de información a través de medios virtuales y físicos, lectura integrada, de documentación y análisis de contenido, con todos aquellos documentos que las instituciones educativas nos pudieron facilitar. Las distintas instituciones educativas niegan la posibilidad de comunicarse entre sí sin exclusión, y ni los profesores ni los estudiantes conocen las lenguas o el idioma de las diferentes comunidades étnicas que actualmente se encuentran matriculados en dicha educación. Por lo tanto, hay un intercambio de idiomas nulo y no garantiza en absoluto la preservación de la lengua nativa. Inicialmente es importante definir qué entendemos por poblaciones étnicas. Poblaciones étnicas, desde la Constitución Política de Colombia del año 1991, se refiere a grupos étnicos como aquellas comunidades que forman parte del territorio nacional y que poseen una cultura, lengua y tradiciones cuyas condiciones y prácticas sociales, económicas y culturales difieren significativamente del resto del grupo de la sociedad. También abordamos la definición desde la Ley 1381 del 2010, quien plantea la importancia de la preservación y el aprendizaje de las lenguas indígenas. Las poblaciones indígenas hace referencia entonces a poblaciones de diferentes culturas. Buscan reconocer la capacidad que tienen todos los sujetos y la sociedad de ser producto del saber y de la cultura. Es importante entonces abordar las poblaciones étnicas desde el término de interculturalización,
quien tiende a construir conocimientos y aprendizajes basadas en la cosmovisión de la propia comunidad, es decir, apoyar a los pueblos y comunidades aborígenes a preservar sus lenguas y culturas, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. Es importante que las instituciones educativas en Colombia utilicen diferentes estrategias didácticas en las prácticas educativas para mejorar el diálogo intercultural y de esta manera los docentes puedan facilitar el aprendizaje significativo y la enseñanza mutua, promoviendo siempre la inclusión en el aula. Las personas pertenecientes a las poblaciones étnicas son grupos minoritarios y no disfrutan del derecho a la educación de manera igualitaria y de calidad. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? La Ley General de Educación del año 100, me equivoqué ahí, perdón. La Ley General de Educación 115 de 1994 establece que el sistema educativo debe estar diseñado para atender las necesidades de todos los estudiantes. Es importante tener un buen concepto de la educación inclusiva, ya que se han evidenciado en Colombia en las instituciones educativas se refiere únicamente a educación inclusiva a aquellos estudiantes que tienen alguna necesidad de aprendizaje o algún talento excepcional. Debemos entender que la educación inclusiva debe estar también considerado aquellos estudiantes que tienen condición de desplazamiento, que pertenezcan a comunidades indígenas, pertenecientes a la comunidad LGTQI+. Es decir, que la educación inclusiva abarca un gran número de estudiantes y grupos minoritarios que el sistema educativo actual no los está teniendo en cuenta. Por esa razón es importante educar desde la interculturalidad, que apoya a que la inclusión de personas con características diversas en los espacios educativos sea menos compleja. De esta manera, ayudamos a facilitar la inclusión de las personas con diferentes características en el ámbito educativo, porque acercar a los estudiantes a las diferentes costumbres, culturas de nuestro país, que nuestro país promueva un ambiente de aprendizaje basado en la empatía y la tolerancia. La educación intercultural no solo es necesaria, sino imprescindible para evitar la exclusión de las instituciones educativas. Al trabajar con diferentes culturas, trabajamos la aceptación y el reconocimiento de la diversidad cultural. La educación inclusiva, según la UNESCO, la define como un enfoque educativo basado en el reconocimiento de la diversidad como elemento enriquecedor de la enseñanza y del desarrollo humano. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de atender a todo tipo de comunidades y respetar la diversidad de los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad, de diferentes culturas, afrodescendientes, poblaciones en condición de desplazamiento. De este modo, la educación inclusiva es un proceso dinámico, abierto y flexible. Todos los seres humanos somos diferentes y no hay dos seres iguales. Estas diferencias individuales deben ser reconocidas en el proceso educativo. Todos los niños, jóvenes y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad en función de su percepción de heterogeneidad. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de defender el derecho a la educación y proporcionar un lugar seguro donde todos los estudiantes puedan expresarse libremente y participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación inclusiva permite construir una sociedad tolerante y respetuosa que reconozca la diversidad de características de los niños, niñas y adolescentes, lo que permite que la escuela sea un lugar donde todos puedan formarse sin importar las diferencias o la diversidad existente, pues es importante que el educando se sienta parte esencial del desarrollo cognitivo y al mismo tiempo se logre involucrar de forma exitosa en su proceso educativo, promover la tolerancia, el respeto, la opinión y las diferencias del otro. La solidaridad e igualdad deben ser valores que resalten en todos los espacios educativos, teniendo en cuenta que el respeto por las diferencias es el punto clave para evitar la discriminación y la inclusión.
Hablamos entonces que la educación inclusiva es el concepto más fundamental para garantizar la educación de calidad, contemplando la diversidad de los estudiantes y de las familias en las instituciones educativas, pues las brechas de la educación son cada vez más visibles, lo que exige a las instituciones educativas preservar las culturas y garantizar la educación como un derecho universal para todos. Para ello, es necesario contar con un currículo flexible o diferenciado para abordar la formación de los diferentes grupos étnicos. Colombia se define como un país multicultural y multiétnico. Las prácticas educativas sociales y culturales necesitan ser reconocidas según el contexto. Todas las sociedades deben poder incluir a toda la población en su marco educativo para lograr el objetivo de igualdad para todos los estudiantes. Existe entonces un imperativo ético y moral que abarca a los diferentes grupos étnicos desde una perspectiva humana, dando a la aceptación no solo una estadística, sino un sentido de ser realmente parte de la sociedad. El propósito entonces de esta investigación es impactar positivamente en las instituciones educativas involucradas, con el fin de activar protocolos exitosos para la atención igualitaria de todos los estudiantes. La investigación ha mostrado que la inclusión étnica es una cuestión que las instituciones educativas no han considerado abordar con profesores, padres, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. Es importante en este punto hablar de inclusión sociocultural, pues la educación es un derecho que se debe garantizar sin ninguna discriminación. Cuando enseñamos a partir de la inclusión sociocultural, ayudamos a combatir problemáticas y necesidades que aquejan al sistema educativo actual. Y para poder garantizar una educación igualitaria y de calidad para todos los estudiantes. La inclusión sociocultural es un proceso oportuno que nos lleva a trabajar con los grupos étnicos que se encuentran actualmente matriculados en las diferentes instituciones educativas, ya que si bien las instituciones educativas reciben este tipo de población, no son reconocidas dentro del sistema educativo como estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas. En esta investigación se pudo evidenciar que en muchas de las instituciones educativas que participaron, los demás estudiantes y profesores ni siquiera tienen el conocimiento de que estos estudiantes están matriculados dentro de la institución educativa. Es decir, que por incluirlos dentro de nuestro sistema educativo, los estamos excluyendo e invisibilizando dentro de las aulas. La inclusión no debe limitarse única y exclusivamente a los niños y niñas con alguna discapacidad o alguna necesidad especial, pues este término debe ser entendido de una manera más global. Dentro de los objetivos institucionales se debe abordar la importancia de entablar un plan que se fundamenta en la consolidación de procesos educativos encaminados al desarrollo de la buena convivencia. Sin embargo, al analizar las prácticas pedagógicas que se dan dentro de las instituciones educativas, se evidencia una descontextualización entre la teoría y la práctica, ya que se presentan estrategias de enseñanza tradicionales que no dan respuesta a las necesidades de los grupos étnicos y no se adaptan a sus conocimientos previos, los cuales se deberían basar en sus costumbres y su cultura. Continuando con los resultados obtenidos, en cada una de las instituciones educativas se destaca por el hecho de presentar un importante porcentaje de poblaciones étnicas y en condición de desplazamiento. Lo anterior, de acuerdo con la caracterización realizada dentro del PI de cada una de las instituciones. Dentro de los mismos se expone lo valioso que resulta brindar a los educandos condiciones óptimas para desarrollar procesos educativos inclusivos enmarcados en el respeto por la diversidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las instituciones educativas se encuentran en zonas de conflicto armado, por ende están en riesgo de desplazamiento permanente. Los análisis realizados en cada una de las instituciones educativas
Se desprende que no hay acciones adecuadas que estén directamente relacionadas con la creación de prácticas educativas inclusivas, y esto se debe a la diversidad, muchas de las cuales se desconoce aun cuando existen poblaciones étnicas en cada una de las regiones y sus alrededores. Lo anterior se puede encontrar en los documentos institucionales, tales como los acuerdos de convivencia institucionales, el PI, el CIE, pero no se han desarrollado una estrategia adecuada para determinar adecuadamente los aprendizajes de los estudiantes diferenciales. Este problema es bien conocido por los docentes de las instituciones educativas y presentan una serie de deficiencias desde el currículo consistente hasta el uso de las prácticas docentes no inclusivas, lo que resulta en el interés de los docentes por aprender sobre otras culturas. Se propone un cambio en el plan de estudio. Otro problema actual es la falta de formación docente, lo que hace imposible que los mismos colaboren en el aula con estudiantes de comunidades étnicas de una manera que impacte la práctica educativa para mejorar los intercambios interculturales y que se pueda fomentar el aprendizaje y una enseñanza significativa entre todos los estudiantes. La educación intercultural no solo es necesaria, sino imprescindible. Dentro de las instituciones educativas no se reconoce el término de comunidades étnicas o en condición de desplazamiento, por lo que se evidencia varias diferencias metodológicas y didácticas que imposibilitan la aceptación práctica dentro de las instituciones educativas, ya que los planes de estudio han priorizado otros temas y descuidado las cuestiones interculturales. Entre las estrategias que se les hace a las instituciones educativas se encuentra trabajar en un currículo integral que se adapte a la diversidad de los estudiantes, actualizar los planes de aprendizaje para incorporar temas interculturales y trabajar en proyectos afines y transversales por parte de las instituciones educativas y otras agencias gubernamentales para atender y acoger a todo tipo de estudiantes, sin ser discriminados o excluidos dentro del sistema educativo actual. Si bien los docentes de las instituciones educativas cubiertas en este estudio tienen conocimiento sobre la educación inclusiva, pero el término se utiliza para las personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad especial, limitando de esta manera un concepto tan importante como lo es la educación inclusiva. De acuerdo con los análisis realizados en los diferentes instrumentos aplicados en las instituciones educativas, se puede concluir que, aunque la educación se encuentra consagrada dentro del PI, al momento de ser desarrollada dentro del aula, no se logra estructurar el proceso debido a diferentes problemáticas como la ubicación geográfica, el desinterés de las familias, la falta de capacitación para el personal docente, entre otros factores que imposibilitan. Las instituciones educativas deben crear posibilidades de inclusión para los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Todo esto se puede lograr a través de aprendizajes y trabajos cooperativos, en agrupaciones heterogéneas, en donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de compartir y conocer a cada uno de sus compañeros, independientemente de su religión, etnia o cultura, en donde se pueda asegurar el acceso, la igualdad y la calidad en cada uno de los niveles educativos, proporcionando en todo momento una formación adecuada y oportuna. Incluir es importante porque crea un sentido de pertenencia para todos. Se es consciente de la diversidad existente y se rompe con el ciclo de perjuicios y supersticiones. Además, se logra que los estudiantes sean solidarios, tolerantes, empáticos y sientan respeto por la diversidad. Cabe preguntar sobre el tipo de educación que se está brindando actualmente en el sistema educativo colombiano y si en realidad se está garantizando este derecho fundamental para toda la población, pues se evidencia que en muchas instituciones la educación se ha vuelto un negocio, en donde solo los más privilegiados tienen derecho a esto. Desde el quehacer docente se tiene la posibilidad de cambiar y transformar la concepción educativa que actualmente se percibe, garantizando una educación de calidad para todos desde la emancipación, la autonomía, reconocimiento y el respeto por la diferencia.
Otra problemática importante que se encuentra es que los docentes están en un afán de llenar a los estudiantes de contenidos. Como dice Paulo Freire, los docentes ven a los estudiantes como unos recipientes vacíos y se debe entender que la figura o función del docente es guiar al estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje y que a partir de las preguntas que estos tengan se pueda hacer un diálogo cooperativo para construir en conjunto el aprendizaje. Si bien se han hecho diferentes avances significativos en la promoción de la educación inclusiva en Colombia, aún existen desafíos y retos en términos de una inclusión plena y efectiva para todos los educandos. Algunas de las barreras que aún persisten son la falta de recursos y la ausencia de formación de los docentes en relación con la etnoeducación. En resumen, la inclusión educativa puede significar diferentes cosas para las diferentes instituciones educativas, pero en general significa respetar la diversidad y garantizar la educación para que ésta sea accesible para todos. Considerando los resultados obtenidos a través de las diferentes herramientas aplicadas, es necesario adecuar el currículo y mejorar el proceso educativo en concordancia con la capacitación de los docentes en el tema de la atención a la población de grupos étnicos y utilizar los diferentes métodos que existen, tales como los recursos educativos, que las instituciones educativas puedan garantizar a los estudiantes una educación de calidad que tenga en cuenta sus características y necesidades individuales. Se alienta además a las instituciones educativas a buscar primero el asesoramiento de las agencias pertinentes para que los docentes y administradores puedan garantizar adecuadamente la inclusión étnica. Las instituciones también necesitan dar una consideración más integral y sustantiva a estas consideraciones comunitarias y a su incorporación en los documentos organizacionales. La educación en Colombia se rige por diversas normas y leyes que deben estar encaminadas en brindar una educación de calidad y excelencia dirigida a toda la población, incluyendo las diferentes comunidades étnicas y culturales. Las poblaciones étnicas se diferencian por su diversidad e idioma, y es injusto que sean ellos quienes se tienen que aprender nuestro idioma para poder comunicarnos. De lo contrario, no habría ningún tipo de comunicación en cuanto al lenguaje. Si tenemos en consideración el intercambio de idiomas, nos puede permitir transformar las prácticas educativas para generar así nuevos espacios y nuevas formas de producir conocimiento, donde no solo se enfoque la educación de acuerdo con los resultados académicos, sino también que se tenga en cuenta aquellos procesos de enriquecimientos culturales, interacción y de convivencia unos con otros. Es importante que desde las instituciones educativas se trabaje para promover diferentes dinámicas inclusivas que enriquezcan cada uno de los procesos educativos, debido a que cada día se es más visible que las instituciones educativas, por querer incluir a todo tipo de población, están incluyendo y están agrupando a los estudiantes dentro del aula. Las instituciones educativas deben ser espacios que fomenten el intercambio de conocimientos, costumbres y culturas, donde se enseña y se aprende uno con otro, posibilitando con ello que los educadores y los educandos se acerquen en el plano educativo, social y cultural, permitiendo alcanzar un desarrollo integral para todos los estudiantes. Es responsabilidad de las instituciones educativas atender a todo tipo de comunidades, sin respetar su diversidad. Debemos entonces acercar a los estudiantes a las diferentes costumbres y culturas de nuestro país, teniendo en cuenta que este se considera como un país pluricultural, promoviendo un ambiente de aprendizaje
y trabajando desde la aceptación. Debemos reconocer la diferencia de todos dentro del aula y a partir de estas diferencias poder enseñar los diferentes contenidos. La inclusión desde la perspectiva de los principios pedagógicos para la transformación de paradigmas contribuyen a la atención educativa en la diversidad, ayudan a orientar al docente para la atención a la población estudiantil, evitando todo tipo de discriminación. La diversidad es un fenómeno complejo que adopta muchas formas. Esto significa que las instituciones están desarrollando estrategias para una dirección positiva en sus interacciones, proponiendo ajustes a los planes de estudio y la planificación regional que tomen en cuenta el paradigma de la educación inclusiva. Las personas tienen diferentes formas de vivir, de actuar y de ver la realidad, reflejar situaciones en las que se involucra la sociedad según una determinada situación. Pero esta es la oportunidad para que todos enseñen y aprendan en igualdad de condiciones, a través del trabajo colaborativo que brinda interferir con el proceso de promover la cooperación mutua entre los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta la discapacidad y la diversidad en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, tal como lo establece el decreto 1421 del año 2017, que significa una conceptualización que debe ser adoptada no solo por los docentes, sino también por los miembros de la comunidad educativa. Colombia, como país multicultural y multiétnico, debe garantizar las prácticas educativas sociales y culturales, y estas necesitan ser reconocidas según el contexto en el que se encuentren las diferentes instituciones educativas. Todas las sociedades deben de poder incluir a todo tipo de población en el marco educativo para lograr el objetivo de ofrecer una educación igualitaria y de calidad para todos. La tarea de esta investigación es encontrar con éxito estas estrategias institucionales para que de esta manera aquellos estudiantes que pertenecen a comunidades étnicas, que estén en condición de desplazamiento, que pertenezcan a algún otro grupo minoritario, puedan ser tenidos en cuenta y tratados siempre con respeto. Y que dentro de los contenidos que se enseñen en las instituciones educativas hayan estrategias que los involucren y los tengan en cuenta, pues no solo es tenerlos matriculados o que esté la norma en el papel, sino de qué manera podemos llevar esa norma a la realidad y poder respetarles a todos estos estudiantes su derecho a la educación, que decimos que es un derecho universal, pero realmente cuando nos vamos a la realidad no se está respetando y a estos estudiantes se les está vulnerando dicho derecho tan importante y fundamental. De acuerdo con los análisis realizados en los diferentes instrumentos aplicados en las instituciones educativas, se puede concluir que, aunque la educación se encuentra consagrada dentro de los PI, al momento de ser desarrollados dentro del aula no se logra estructurar el debido proceso a diferentes problemáticas como la ubicación geográfica, el desinterés de la familia, la falta de capacitación para el personal docente, entre otros. Las instituciones educativas deben crear posibilidades de inclusión para los estudiantes dentro y fuera del aula. Todo esto se puede lograr a través de aprendizajes y trabajos cooperativos en agrupaciones heterogéneas, en donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de compartir y conocer a cada uno de sus compañeros independientemente de su religión, etnia o cultura, en donde se pueda asegurar el acceso, la igualdad y la calidad en cada uno de los niveles educativos, proporcionando en todo momento una formación adecuada y oportuna. Incluir es importante porque crea un sentido de pertenencia para todos. Se es consciente de la diversidad existente y se rompe con el ciclo de prejuicios y supersticiones. Además, se logra que los estudiantes sean solidarios, tolerantes, empáticos y sientan respeto por la diversidad. Cabe preguntar sobre el tipo de educación que se está brindando y si en realidad se está garantizando este derecho fundamental a toda la población.
pues evidencia que en muchas instituciones la educación se ha vuelto un negocio en donde solo los más privilegiados tienen derecho a este. Desde el quehacer docente se tiene la posibilidad de cambiar y transformar la concepción educativa que actualmente se percibe, garantizando una educación de calidad para todos, desde la emancipación, la autonomía, el reconocimiento y el respeto por las diferencias. Si bien se han hecho avances significativos en la promoción de la educación inclusiva en Colombia, aún existen desafíos y retos en términos de una inclusión plena y efectiva para todos los educandos. Algunas de las barreras que aún persisten son la falta de recursos y la ausencia de formación de los docentes en relación con la educación. En resumen, la inclusión educativa puede significar diferentes cosas para las instituciones educativas, pero en general significa respetar la diversidad y garantizar que la educación de calidad sea accesible para todos. Considerando los resultados obtenidos a través de las diferentes herramientas aplicadas, es necesario adecuar el currículo y mejorar el proceso educativo en concordancia con la capacitación de los docentes en el tema de la atención a la población de grupos étnicos y utilizar los diferentes métodos que existen. Los recursos educativos e institucionales deben de garantizar a los estudiantes una educación de calidad que tenga en cuenta sus características y necesidades individuales. Finalmente, se alienta a las instituciones a buscar primero el asesoramiento de las agencias pertinentes para que los docentes y administradores puedan garantizar adecuadamente la inclusión étnica dentro del aula. Las instituciones educativas también necesitan dar una consideración más integral y sustantiva a estas consideraciones comunitarias y su incorporación de los documentos organizacionales. Esta propuesta surge pues desde la tesis de la maestría y desde la institución educativa en la que laboro actualmente. Pues la institución educativa cuenta actualmente con un gran número de estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas. Muchos de ellos llegan pues porque son desplazados, víctimas del conflicto armado, entonces son desplazados de su territorio y se ven obligados a estar o a viajar ya digamos dentro del pueblo o los municipios como tal. Entonces, por ende, pues deben estar matriculados en cada una de nuestras instituciones educativas. Muchos de esos estudiantes llegan con un conocimiento nulo del idioma español, simplemente ellos conocen su lengua. Entonces, realmente han habido diversas barreras porque estos estudiantes, pues, realmente se les está negando como ese derecho a la educación, porque es que no hay una comunicación adecuada y oportuna. Entonces, son los estudiantes quienes se tienen de alguna manera que adaptar a nosotros, a nuestro contexto, a nuestra cultura, y ellos pues son totalmente olvidados dentro de las instituciones educativas. Por ello yo, digamos, decía dentro de la investigación que se les está educando o se les está garantizando el derecho a la educación, pero solamente en el papel. Y cuando ya esto se transforma en la realidad, nos damos cuenta pues que es totalmente diferente. Por ejemplo, partiendo desde los actos cívicos que hacen las instituciones educativas, entonces son actos cívicos enfocados siempre en nuestra cultura. Entonces no nos estamos deteniendo a pensar, bueno, qué cantidad de población, en este caso pues pertenecientes a comunidades indígenas tenemos en este momento y que y cómo los podemos a ellos también de alguna manera conectar con estos actos cívicos, porque también, o sea, siempre resaltamos nuestra cultura y nuestras costumbres, pero todo lo que ellos tienen también pues por transmitirnos a partir de sus culturas y sus costumbres, pues es totalmente negado porque realmente a las instituciones educativas no les interesa como ese intercambio cultural. Entonces, de alguna manera, pues tampoco estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces es como algo contradictorio, porque la ley nos dice que debemos preservar estas culturas, que debemos de preservar estos idiomas. Pero cuando vamos a la realidad, pues realmente lo que estamos haciendo es, realmente lo que estamos haciendo es que cortando de raíz todo este tipo de culturas y de idiomas tan diversos porque no estamos en la capacidad ni tenemos el interés de aprender también de ellos. Entonces, básicamente, nace fue porque desde mi labor docente pude evidenciar que realmente esos estudiantes estaban siendo excluidos dentro del sistema educativo y lo que estaban haciendo las instituciones es como por ley
se ven obligados a aceptarlos y a matricularlos dentro de la institución educativa. Entonces, lo que hacen es como pasarlos de largo. No, a la final no les importa si estos estudiantes aprenden o no, sino que los van incluso hasta promoviendo de grado a grado hasta llegar pues a 11 y graduarlos, entonces los van como promoviendo así indiscriminadamente sin realmente evidenciar si el estudiante aprendió o no, sino como solamente como porque los recibimos porque por ley los tenemos que recibir y entonces ya como que los vamos sacando rapidito porque es como lo único que nos interesa, como que el Estado realmente vea que sí se están graduando estudiantes de X institución educativa. Sí, yo creo que con lo que se hizo dentro de la investigación, pues fue realmente bastante significativo, no solo pues porque logramos realmente mostrar que esos estudiantes eh, de pronto hay veces hasta sin querer estaban siendo excluidos de las instituciones educativas, sino que entonces, primero se pudo dejar activo un protocolo que deben realizar las instituciones educativas cuando reciben estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas. Entonces, es poder tener el conocimiento, bueno, a qué población étnica pertenece, cuál es la razón por la que está dentro de la institución educativa, porque también hay casos de que no es por desplazamiento forzado o porque son víctimas del conflicto armado, sino porque realmente quieren pues como participar dentro de la institución educativa de los diferentes municipios. Entonces ya hay un programa dentro de la institución educativa que se llama intercambio de culturas. Entonces se está tratando como de convertirse en un área o en una asignatura en donde los estudiantes pues que pertenecen a este tipo de comunidades étnicas también nos pueden enseñar o aportar un poquito de su idioma. Entonces hay una clase en la que ellos nos empiezan a hablar sobre, sobre su idioma, su lengua, nos enseñan sus culturas, sus rituales. Entonces realmente pues sí se ha evidenciado como un intercambio cultural exitoso y los demás estudiantes pues también ya hoy en día se están interesando, bueno, por conocer, por aprender, entonces ya hay una comunicación un poquitico más asertiva. No solamente nos comunicamos en clase en el idioma de nosotros, sino que se han estado como aprendiendo algunas palabras, algunas frases, oraciones, que nos permita también comunicarnos en la lengua de ellos y de esta manera, pues que sí se evidencia que hay un intercambio cultural. Otra cosa que se ha hecho es en cuanto a los actos cívicos, entonces ya también a ellos se hace pues un punto en donde se resalte la cultura, entonces ya ellos aportan con un ritual o aportan pues con un punto desde el conocimiento y desde la cultura pues que ellos manejan. Entonces yo creo que realmente sí ha tenido como un impacto positivo y se ha ido evidenciando pues de a poquito. Si bien pues el trabajo se terminó apenas ahora en marzo de este año, pero yo creo pues que de a poquito, igual todo es un proceso, entonces yo creo que de a poquito se puede ir evidenciando y pues yo creo que lo importante es que al menos empezó a trabajar y a reconocer este tipo de situaciones y el hecho de preguntarnos por esto, yo creo que también es un avance muy importante y significativo para todas las instituciones educativas que realmente pues sea como un ejemplo y que no solo estén, pues que no solo las instituciones educativas tengan este tipo de estudiantes matriculados solo porque la ley se los exige, sino que realmente se les reconozcan como sujetos del saber, porque también ellos tienen mucho que aportarnos.